Capítulo 451. Toate. Cambios 2. Desde el punto de vista de Arthur Lechwin. Mientras conducía a Sylvie y Caerá de regreso a la sala del trono por lo que parecía la 10ª vez en los últimos 2 días, no pude evitar el destello de molestia que me atravesó. Edirit y otros 2 dragones jóvenes ya estaban allí, pero Keran y Winsome aún no habían llegado. Me di cuenta por la expresión algo aburrida de Edirit que su búsqueda, una vez más, había sido infructuosa. Los otros espectros, lo cual, si la visión de Sylvie hubiese sido correcta, incluían al menos los restos de 2 grupos de batalla, se habían esfumado por completo. Parece poco probable que simplemente se hayan dado por vencidos y se hayan ido a casa, proyectó Sylvie en mis pensamientos. Ciertamente están esperando el momento oportuno, incluso si hemos retrasado su ataque contra Keran y Etistin. Keran había asignado 3 dragones para ayudar a buscar en Etistin y sus alrededores. No había obstaculizado activamente mi trabajo de ninguna manera, pero había reservado muy poco tiempo para una conferencia estratégica conjunta y se negó rotundamente a asignar más recursos al esfuerzo. Es casi como si quisieran que los espectros atacaran, reflexionó Regis. Como si los estuvieran provocando o algo así. Sylvie sacudió la cabeza mientras examinaba con cuidado los rostros de los otros dragones. No, creo que realmente creen que la amenaza es mínima. Que su sola presencia lo impedirá. No son estúpidos, entienden sus órdenes y el peligro que se presenta, pero no pueden aceptar ese peligro como real. Toda una vida refugiados en la cima del poder y la autoridad NPO2 les ha convencido de que saldrán victoriosos pase lo que pase. Están todos hablando mentalmente otra vez, ¿no? Dijo Caerá, en voz baja, mientras caminaba a mi lado. Palidecí, dándole una mirada culpable. Lo siento, la mala costumbre. Caerá rechazó la disculpa y su mirada se dirigió a los 3 dragones. Me imagino que me acostumbraré si me mantienes cerca el tiempo suficiente. No quiero que te sientas incómoda, respondí rápidamente. Solo sigo preguntando si te gustaría regresar a los campamentos de los alacrianos porque, mis ojos se dirigieron a los dragones, sé que no has tenido la mejor experiencia con ellos hasta ahora. Caerá me dio una sonrisa irónica. Lady Seras me envió aquí como representante, así que dejando de lado mi experiencia personal, me quedaré para cumplir con ese deber. Volvimos a un silencio tenso hasta que Keran llegó unos minutos más tarde, entrando en la sala del trono con tanta naturalidad como si estuviera dando un tranquilo paseo por la tarde. Curtis Glader iba a su lado y me saludó con un gesto familiar, aunque no particularmente amistoso, cuando me vio esperando. Aún no hay señales de más actividad de los espectro, confirmó Edith Keran rápidamente, poniendo atención. Con el debido respeto, señor, creo que estamos perdiendo el tiempo. Keran se detuvo y sonrió, con las manos entrelazadas a la espalda. Él asintió como si hubiera esperado esta noticia. Parece que tu ejecución de su explorador ha terminado con esta amenaza, Arthur. Ya has recorrido la mitad de Seipin. Dado que el elemento sorpresa ya no les beneficia, creo que es seguro decir que los espectros han cancelado este ataque. No podemos saber eso, pero hoy, deje escapar un suspiro, expulsando parte de mi frustración, tal vez tenga razón. Ese, por supuesto, era el problema de las visiones del futuro. La anciana Rini había hecho todo lo posible para inculcarme en la cabeza el hecho de que reaccionar a sus visiones, cambiar lo que predijeron, conllevaba sus propios peligros inherentes. Además, la búsqueda ha comenzado a llamar la atención de la población, intervino Curtis. La gente ha notado tu presencia, Arthur, y está generando todo tipo de rumores preocupantes después de la explosión fuera de la ciudad. Miré a Curtis y recordé la visión. Ver las muertes de los Gladers me había empujado a actuar precipitadamente, pero no me arrepentí. Sin forma de saber cuándo iba a ocurrir el ataque, retrasarlo corría el riesgo de permitir que ese futuro se convirtiera en realidad. Por otro lado, estar al acecho para lanzar alguna trampa podría haberme costado días, incluso semanas, de un tiempo valioso. Una vez que descubrí al explorador espectro, ya era demasiado tarde para hacer otra cosa que perseguirlo. No seas demasiado duro contigo mismo, pensó Sylvie. La retrospectiva puede ser perfecta, pero ni siquiera las visiones pueden ayudarnos a ver todos los resultados. Ah, bueno, ya sabes lo que dicen, el soldado que nunca comete errores recibe órdenes de alguien que sí los comete, añadió Regis. No estoy seguro de cómo se aplica eso, pensé. Regis se arremolinaba alrededor de mi núcleo, su forma incorpórea tarareaba de diversión. En nada, en realidad, solo quería sentirme incluido ya que estamos repartiendo pequeñas sabidurías, ¿sabes? Reprimí el suspiro en el edificio y volví mi atención a Keran. Ahora,
Arthur, esperaba que tuviéramos algo de tiempo para hablar en privado. Se han mantenido tan ocupados que apenas he tenido tiempo para hablar con mi prima. Keran levantó una mano cuando comencé a contraatacar, deteniéndome. No retiraré los dragones adicionales que traje a Tistin todavía, pero creo que la ciudad puede vivir sin ti y Sylvie durante unas horas. Al final lo único que pude hacer fue estar de acuerdo. Edirit fue enviado de regreso a sus deberes y Curtis se despidió de todos nosotros mientras se apresuraba a ir a otra reunión. Ofreciendo su brazo a Sylvie, Keran abrió el camino, sin esfuerzo haciendo charlas sin sentido sobre el estado de la ciudad y el continente, lo que pensaba de todo, desde la gente hasta la comida, y otros chismes similares. El salón al que nos condujo era innecesariamente opulento, claramente un vestigio de una época anterior a la guerra. La estructura defensiva de la ciudad y el palacio quedó momentáneamente atrás cuando entramos en la cámara blanca y dorada, todas líneas suaves y extravagantes. Los muebles parecían haber sido usados raramente, las lujosas alfombras eran tan brillantes como si hubieran sido tejidas esa misma mañana, y aunque una gran chimenea abierta ardía alegremente, no había ni una mancha de tierra o ceniza en la superficie blanca. Winsome estaba de espaldas a la chimenea, observando en silencio mientras entramos. Había renunciado a intentar forzar el regreso inmediato de Sylvie a Peotus, pero estaba seguro de que ya se había comunicado con su maestro para pedirle instrucciones. Sí que Cés intentara forzar la situación. Bueno, todavía no estaba exactamente seguro de qué haría. Todavía no había leído nada sobre Keran, quien era razonable o simplemente más paciente y menos obvio en su manipulación que Winsome. No estar seguro me hizo desconfiar más del dragón con cicatriz que de un fanfarrón como Baharakori. Aún así, era un aliado potencialmente interesante. Si lo mueve algo más que la lealtad ciega que Cés, podríamos ganar mucho trabajando junto a él, pensé, mirándole la espalda. La lealtad ya estaba demostrando ser un problema difícil de resolver. En particular, Catelyn y Curtis Glader ocuparon una posición preocupante. Específicamente, me sentía incómodo con lo cerca que ya parecían de Keran y sus soldados. Ya. Sylvie envió, respondiendo a mis pensamientos. Recuerda, han pasado meses para ellos y los poderes de persuasión de los dragones son mucho más potentes de lo que la mayoría de los humanos pueden manejar. Parecen estar problemáticamente embelesados, añadió Regis en referencia a los Gladers. Ya veremos, envié vuelta. Lady Sylvie, le pido disculpas porque esta situación de los espectros ha retrasado nuestra oportunidad de conversar adecuadamente, dijo Keran mientras cerraba la puerta del salón detrás de nosotros. He esperado con ansia la oportunidad de volver a verte desde que me enteré de tu supervivencia. Te consideran un enigma entre el clan, y eso fue antes de los acontecimientos recientes. Dejé que Sylvie tomara la iniciativa en la conversación. Sabía que había estado retrocediendo demasiado estos últimos días, tratando de forzar el equilibrio entre los dragones y yo. Sylvie estaba en mejor posición para hablar en pie de igualdad, aprovechando su relación con Cés, pero solo si yo me mantenía bajo control. El vínculo entre nuestras mentes nos permitió hablar como uno solo cuando era necesario, alimentándonos mutuamente del conocimiento con cada respuesta. Eso me quedó bastante claro cuando Arthur y yo entrenamos en Epeotus, dijo Sylvie a la ligera mientras se movía por la habitación y admiraba la decoración. Cés me aisló de gran parte de eso para mantenerme concentrada en el entrenamiento, pero no me perdí las miradas y los susurros. Un linaje mixto, dragón y basalisk, nacida fuera de Epeotus y vinculada con un humano. Soy una rareza que nunca se había imaginado en Epeotus, o eso me dijeron. La sonrisa de Keran era cálida, aunque ligeramente disgustada. Es cierto, aunque tal vez no sea una manera educada de expresar las cosas. Había muchos miembros del clan a los que les molestaba el fuerte control que Lorindra tenía sobre ti. Creo que habrías encontrado a tu clan bastante receptivo a tu presencia, si se te hubiera permitido. Aún así, al final, solo aumentó tu mística. Él se rió entre dientes y luego se puso serio. Cuando se supo que habías fallecido, bueno. Fue un duro golpe para el clan Indrat. Escuché atentamente, absorto en su conversación. No había prestado mucha atención a lo que los otros dragones debían haber pensando de Sylvie. Ella era mi vínculo, ante todo. En mi cabeza, su linaje mixto y ser nieta del Asura más poderoso de Peotus siempre fue una idea lejana. Como puedes ver, los rumores de mi muerte fueron claramente exagerados, dijo Sylvie, con una nota de humor en su tono a pesar de que sus pensamientos dejaron de considerar lo que había sucedido después de que ella se sacrificó por mí. Yo, aprecio lo que has dicho. No había pensado mucho en mi relación con el resto del clan, si soy honesta. Se apoyó en el respaldo de un sofá y me lanzó una mirada. Hemos estado bastante ocupados librando una guerra.
Keran se aclaró la garganta. Por favor, pónganse cómodos. Tenemos mucho de qué hablar y no hay necesidad de ser tan formal al hacerlo. Liderando con el ejemplo, Keran se trasladó a una silla de respaldo alto con hojas doradas bordadas en los brazos. Kaira se sentó rígidamente en el otro extremo del sofá, lejos de Keran, y Sylvie lo rodeó para sentarse a su lado, usando su propio cuerpo como escudo. Sentí que Kaira se relajó de inmediato y tuve que apreciar la gracia social de mi vínculo. Regis eligió ese momento para manifestarse, apareciendo entre las suaves sombras alrededor de mis pies. Fue hacia Kaira y se sentó al otro lado de ella en el borde del sofá. Sin poder evitarlo, se giró y lanzó una mirada furiosa a Winsome antes de sentarse amenazadoramente. Winsome, que permaneció junto al fuego, fingió no darse cuenta. Keran inspeccionó pensativamente a Regis. Aclorite sensible nacida del éter, reflexionó. Ustedes tres son tan únicos individualmente como en grupo, ¿no? Entonces, ¿has pensado en las contingencias adecuadas con respecto a los espectros? Pregunté, sentándome en el borde de un lujoso diván. Incluso si se han retirado de Tistin y han cancelado su ataque contra ti, ciertamente todavía están en Dikaten. Considerando cuidadosamente mis palabras, agregué, quién sabe cuántos. Ciertamente más que un solo grupo de batalla. Keran pareció reflexionar sobre su respuesta antes de decir finalmente, si los espectros me atacan directamente a mí o a los otros guardianes, estoy seguro de que podremos defendernos. Al ver la mirada aprensiva en mi rostro, continuó, entiendo que Agrona considera a estos espectros como sus asesinos de Asura, y sin duda son capaces según los estándares de Suran. Pero te aseguro que no soy la presa para la que fueron criados. ¿Y los dragones patrullando? Pregunté, cruzándome de brazos. ¿Cuántos tienes? No parece que Queses haya enviado a muchos de ustedes, ¿estás dispuesto a dejar que tu propia gente sea eliminada una por una? Keran asintió levemente mientras hablaba. Aprecio el peligro que hay allí y ajustaré las patrullas para asegurar que mis parientes se muevan en parejas. Si surge la necesidad, pueden retirarse y pedir refuerzos adicionales. Ladeó ligeramente la cabeza. ¿Eso te satisface? Kaira se inclinó hacia adelante sobre sus codos, sus ojos rubí fijos en el dragón. ¿Qué pasa con la gente de esta tierra, que impedirá que los espectros lancen ataques sin control en Dikaten para sembrar discordia y caos? O para que no olvidemos por qué estamos realmente aquí, atacando a los alacrianos consignados en el yermo más allá de las montañas. Seras todavía necesita la ayuda de los dragones para garantizar que los campamentos de los alacrianos estén defendidos. Las cejas de Keran se alzaron y una sonrisa irónica apareció en la comisura de su boca llena de cicatrices. Hablado como un verdadero alacriano. Y quizá lo que tú sugieres sea una posibilidad, aunque Agrona nunca antes había utilizado sus herramientas más potentes para un trabajo tan servil. En cuanto a las muertes de civiles, las órdenes de Lorindrath son evitar que las fuerzas de Agrona desestabilicen o destruyan este continente. El énfasis de nuestra protección sigue estando en las ciudades más grandes e influyentes y en la nobleza que las gobierna. Nunca fue parte de su acuerdo que intentáramos proteger cada vida dicatiana. Oh, vamos, dije, inclinándome hacia adelante y entrelazando los dedos. Ustedes se han esforzado por involucrarse con el público dicatiano. Todo lo que pedí fue que Queses me ayudara a proteger este continente, y podrían haberlo hecho detrás de escena, pero eligieron trabajar directamente con la gente, construyendo relaciones y confianza. Hice una pausa por un momento y luego me arriesgué. Claramente están presionando para desviar la percepción pública de mí y acercarla a los dragones y sus aliados, como los Gliders. Si permiten que los espectros deambulen libremente y ataquen el continente, ¿qué pasará con la buena voluntad que han estado tratando de fomentar? Esta pregunta le hizo dudar y Keran no respondió de inmediato, por lo que Winsome intervino en su nombre. He guiado al pueblo de Dikaten generación tras generación. Siempre hemos buscado que estuvieran en pie de igualdad con la gente de Agrona. Eso es lo que todavía estamos intentando hacer. Miré a Kaira y Sylvie para hacer coincidir sus miradas con las de Winsome. Concentraste el poder en unas pocas familias que podías controlar y obstaculizaste nuestro crecimiento a través de los artefactos en las lanzas. Pero luego, lo hiciste en silencio. Este juego de la percepción pública es nuevo, ¿qué obtienes de esto? Seguramente es más que las viejas historias de deidades que ganan poder a través de las creencias de sus súbditos, agregué, mi tono mordaz pero divertido. Nada tan grosero, intervino Keran, dándome una sonrisa con los labios apretados. Pero es importante que los dicatianos tengan esperanza, de que nos serviría mantenerlos a salvo si ellos mismos han sucumbido a la amarga oscuridad de vivir sin creer en su propio futuro. En cuanto a tu popularidad, su sonrisa se tensó aún más,
pareciendo casi adolorida. Que se vio correctamente que la lealtad dividida entre tú como este protector deificado y mis parientes podría engendrar hostilidad entre los dicatianos. Hemos intentado silenciar esto reforzando el liderazgo de personas como los hermanos Glader. Asentí, sin creer una palabra de lo que dijo Keran. Su excusa fue tan bien expresada y sensata como una completa tontería, pero no sentí ningún deseo de pelear con él sobre el tema. Mis motivaciones para volverme más fuerte nunca habían incluido la adoración de la población de Ikaten, y había rechazado activamente la deificación que mencionó Keran. De todos modos, insertó Karan el breve momento de silencio que siguió al discurso de Keran. La estrategia de tu Lord parece depender de que tu mera presencia sea un elemento disuasorio, pero lo que hemos aprendido demuestra que esa estrategia ya ha fallado. Hemos estado aquí durante más de 2 días y todavía no has explicado qué vas a hacer para ayudar a proteger a los refugiados de Alacria en Eleanor. Winsome se burló, pero Keran fue más reservado en su respuesta y solo dijo, tienes razón. Esperamos a que continuara, pero no parecía decidido a añadir nada. A través del silencio que siguió, sentí múltiples firmas de Mana moviéndose decididamente hacia el salón. Keran y Winsome ya lo habían notado también, y Winsome se dirigió hacia la puerta. Aquí, dijo una voz ricamente femenina, ronca de pánico, y la puerta del salón se abrió hacia adentro. La ira de Dreide me miró con los ojos enrojecidos, sus hombros subían y bajaban con cada respiración apenas controlada. Dio un par de pasos vacilantes hacia la cámara, arrastrando los pies por el mármol. Estaba claramente agotada, su firma de Mana era débil. Me levanté de mi asiento. ¿Qué pasó? Ella abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta y miró hacia otro lado. Katin estaba de pie, insegura, detrás de ella en el pasillo. Ella llegó volando, alegando que era urgente. «Estamos en una reunión», se burló Winsome, mirando a Katin, quien retrocedió. «¿Por qué has permitido que este peón de Britra se adentre tan profundamente en el palacio?» «Paz», dijo Keran en voz baja. «Ha habido un ataque, ¿no?» Su mirada se dirigió a mí justo cuando la mía se dirigió a él. Nuestros ojos se conectaron por un breve instante. «Los espectros», dije, las palabras casi un gemido cuando escaparon de mis labios. La ira negó con la cabeza y luego asintió. Tenía los ojos fuertemente cerrados y los dientes al descubierto en un gruñido animal. Las palabras se colaron entre los dientes apretados y dijo, «Oludari y los espectros». Sentí que mis cejas se juntaban por la confusión. «¿Oulu, Dari?» «Uno de los soberanos de Agrona», dijo Kaera. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos estaban fijos en la ira mientras se levantaba a medias y luego lentamente se hundía nuevamente en el sofá, llevándose las manos a la cara. ¿Había un soberano aquí en Dicate? Me sentí mal, como si me estuviera perdiendo algún contexto importante de esta conversación. La ira, necesito que te concentres. Dime lo que pasó. Por favor, agregué más suavemente. Keran se dirigió a un estante bajo a lo largo de una pared donde descansaban algunas botellas y vasos. Sirvió un vaso lleno de líquido rojo y se lo tendió a la ira. Le tomó un momento darse cuenta, pero cuando lo hizo arrugó la nariz en aparente disgusto. Su mano se estremeció hacia el cristal, y por un momento pensé que se lo iba a quitar de la mano a Keran, pero pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo y retrocedió de nuevo. Tragando pesadamente, miró más allá del dragón y se concentró en mí. «Pido disculpas, regente». «Así no fue como, no ha sido». Respiró hondo y se enderezó. Keran bajó lentamente el vaso y dio un paso atrás para darle algo de espacio. El soberano Oludari de Troasi llegó a uno de los campamentos, desesperado por protección. Él parecía creer, era difícil encontrarle sentido a su súplica, pero estaba aterrorizado por Agrona, insinuaba que el alto soberano estaba detrás de la muerte del soberano Exeges y que vendría por él también. Mi confusión solo se profundizó mientras ella hablaba. ¿Por qué Agrona estaría matando a sus propios aliados, especialmente los más poderosos? Miré a Keran y Winsome en busca de apoyo. Los dos dragones intercambiaron una mirada ilegible, algún pensamiento oculto pasó entre ellos. «No puedo estar seguro», dijo Keran después de un momento, «pero los Basilisk nunca han sido leales. Ni con ellos mismos ni con los otros Asura». Estaba balbuceando, dijo algo sobre, que su trabajo estaba inacabado. Las cejas de la ira se fruncieron mientras se concentraba. Dijo que había capas en el mundo, y que había sentido la creciente tensión superficial de una burbuja a punto de estallar. Los desvaríos de un lunático paranoico, dijo Winsome, rechazando las palabras de la ira. No ofrece ninguna pista de por qué Agrona podría estar persiguiéndolo, quizás se equivocó. Si es el último de los soberanos,
ver a los demás caer uno por uno probablemente lo llevó a una locura desesperada. Algún pequeño hecho que había leído hacía mucho tiempo saltó a mi mente. El último, no hay 5 y luego el propio alto soberano. Fue Caerá quien respondió. El soberano caernos no ha sido visto públicamente en décadas. A veces se le conoce de manera descortés como el soberano invisible. Creemos que está muerto, dijo Winsome con indiferencia. Quizás fue la primera víctima del fratricidio de Agrona. No lo sé ni me importa particularmente. La cámara quedó en silencio por un momento, y luego la ira continuó su historia, con la voz tensa por la emoción reprimida. Los espectros no se quedaron atrás de Oludari. 4 de ellos. Lucharon, la aldea, destruyeron, mucha gente muerta. La mirada de la ira, que se había posado en el suelo, se levantó de golpe y se hundió en mí, con la desesperación escrita en las líneas de su rostro. Tú, Arthur. Te culparon. Dijo eso. Estaban allí porque desvié el ataque en Etistin, terminé por ella. Ella sintió. Finalmente, se movió, medio tropezando hacia la silla más cercana antes de desplomarse en ella, con la cara entre las manos. Lo derrotaron, se lo llevaron. Y le dieron a Ceras una advertencia. La expresión de Keran se intensificó. ¿Qué advertencia? Eso, la ira apretó los dientes, cortándose. Mirándome a mí y a Keran, se lamió los labios y empezó de nuevo. Que esto no había terminado. Nos dejaron vivos porque Agrona nos quería matar él mismo. Mis ojos se entrecerraron mientras la miraba. Estaba mintiendo, estaba casi seguro de ello, pero no a mí. No quiere que los dragones sepan lo que realmente dijeron los espectros. Lo que probablemente significa que es algo que pondría en peligro la protección continua de los alacrianos, añadió Sylvie. A pesar de todo el bien que esa protección parece hacerles, intervino Regis. Hay más, continuó la ira, sacando algo de su dispositivo dimensional. Ella me lo tendió. Ceras me dijo que te lo trajera inmediatamente. Levanté con cuidado un pequeño disco de su mano. A juzgar por la textura sedosa y el color blanquecino, estaba seguro de que estaba tallado en hueso. Una runa manchada de sangre había sido grabada en su superficie y emanaba una potente firma de maná. Centrándome en el maná, lo probé con mi éter. Inmediatamente, otra fuente de maná resonó desde muy lejos, sonando como una campana distante. Oludari. Está tallado en su hueso, me informó Regis, oliendo el disco que tenía en la mano. ¿Sabías Ceras qué es este artefacto? Le pregunté a la ira. Ella asintió. Pasé la yema de mi pulgar por la superficie lisa, trazando las crestas donde estaba grabada la runa. Caerá, que había esperado y observado, inmóvil como una piedra mientras escuchaba la explicación del retenedor, respiró temblorosamente. ¿Está viva mi sangre? La ira la miró como si la viera por primera vez. No lo sé. Arthur, tenemos que regresar a las aldeas de Alacria. Jo hizo una pausa como si considerara sus palabras, casi pareciendo sorprendida por sus propios pensamientos. Necesito asegurarme de que Corbett, la Noura y los demás estén a salvo. Dale al aire un momento para descansar y ella te llevará. Caerá me dio una mirada extraña y abatida, pero rápidamente la ocultó. Por supuesto. A Caronte le dije, esos alacrianos necesitan ayuda. Entiendo tus dudas, pero un ataque ya no es una situación hipotética que estemos discutiendo. Ellos dejaron las armas, construyeron hogares en suelo dicatiano y se arriesgaron a la ira de Agrona. Keran me miró con incertidumbre. ¿Te preocupa el peligro que representan? Pregunté con más fuerza. Entonces considera cuánto más peligrosos se volverán si se ven obligados a regresar a Agrona porque los abandonamos en nuestras propias costas. Los ojos de Keran se endurecieron y, a través de las cicatrices, de repente vi su parecido con Queses. Alternativamente, ¿qué pasaría si erradicamos de manera proactiva el riesgo potencial que representan estos refugiados y acabáramos con esto? Las cabezas de Caerá y la ira se giraron bruscamente y sus rostros palidecieron. El general Aldir siguió las órdenes de Queses de derramar sangre inocente también, dije, hablando lentamente y dejando que las palabras quedaran flotando en el aire. ¿Cómo te atreves? La intención de Winsome estalló, dejando sin aliento a Caerá y la ira. Regis y Sylvie permanecieron mortalmente quietos y tranquilos, sin afectar su comportamiento exterior. Keran le hizo un gesto a Winsome para que se calmara, luego suspiró y asintió. Enviaré 2 dragones y ajustaré las rutas de patrulla a través de los claros de las bestias. Pero estaremos vigilando a estos refugiados, tanto como los protegeremos.
Le tendí la mano y él la tomó con firmeza. Encárgate de que la ira de Rey de Kara también lleguen sanas y salvas, ¿quieres? Continué mentalmente y le envié instrucciones a Sylvie también. Keran asintió de nuevo y luego me soltó. ¿Y qué harás exactamente, Arthur? Volviéndome hacia la puerta, volví a hacer ping al artefacto, midiendo la ubicación de la respuesta del timbre distante. Es lo que haremos, guardián.